Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo, seguidor de Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Como siempre decimos, entendida como un acto de generosidad, un acto de amor, de pensar en los demás para aprovechar y preservar los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del presente, además las de todos, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Una gran alegría encontrarnos de nuevo y una gran alegría poder contar con un hombre, un ser humano responsable hoy en nuestro programa, que tiene la gentileza de acompañarnos y de presentarnos su nueva obra, Homo Responsabilis. Él es el abogado dedicado a la promoción y defensa también de la sostenibilidad, Luis Casals. Luis, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias por unirte. Comentaremos la actualidad de las Naciones Unidas, nuestro gran tesoro común, y hablaremos de tu propuesta para ayudarnos a construir un mundo mejor, Homo Responsabilis. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos vas a dedicar y te invitamos a unirte en este sentimiento y en este pensamiento también expresado en el poema, en la canción de John Lennon, que es nuestra sintonía de Emisión Cero, en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, Imagine. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Imagine all the people sharing all the world. Parece que está condensado en este poema todo lo que nos vas a aportar y nos aportas con tu obra Homo Responsabilis, Luis Casals. Unimos también nuestro pensamiento y nuestro sentimiento a las mujeres, los hombres, las hermanas y hermanos de la familia humana que peor lo siguen pasando, aquellos que intentan escapar de la pobreza extrema, de la violencia extrema. We'll leave us one, leave us one, leave us one. Y esta es la propuesta de nuestros amigos de Showpay en la versión de Imagine, redundar en esa idea. A veces necesitamos repetirnoslo muchas veces para darnos cuenta que sí, que es posible sentir que somos una sola familia humana con un destino común y we can all live as one. Lo sientes, ¿verdad, amiga? Lo sientes, ¿verdad, amigo? Lo sientes, Luis Casals. We can live as one. Leave us one, 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 yeah, leave us one, leave us one, Leave us one. leave us one, leave
escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues sí, vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos pues la responsabilidad, pero también el privilegio de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Pero cómo? Pues fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero, en Radio Inter. Hola amiga, hola amigo, qué gran alegría reunirnos de nuevo en tu programa Emisión Cero. Vivimos momentos de franco desconcierto, momentos muy difíciles y que lo son especialmente para las personas más vulnerables. Son muchas las hermanas y los hermanos de la familia humana que continúan intentando escapar de la pobreza extrema, como no hace ni pocas décadas hacíamos en la gran mayoría de los territorios del planeta. Aquí, desde donde os hablamos ahora mismo, desde Europa, vivíamos y sentíamos también el zarpazo de esa pobreza extrema. Hemos conseguido conquistar en muchos territorios la posibilidad de vivir en paz, en armonía y además con lo indispensable para poder ejercer lo que reconocemos como derechos humanos, poder vivir, que es lo principal, y tener una vida digna, porque no tenemos carencia de alimento ni de agua. Que además podemos tener atención sanitaria y acceso a la educación, que nos da también la libertad y la libertad de pensamiento, poder movernos y expresarnos con libertad, poder tener una vivienda digna y también un trabajo digno. Son conquistas muy recientes. Y dentro de esta adversidad en la que estamos inmersos en este momento y este desconcierto por la pandemia del COVID, que a todos nos azota y repetimos, como siempre, y lamentablemente mucho más a los más vulnerables, pues también hay posibilidades de aproximarnos a la esperanza y al deseo y a la posibilidad de poder conseguir un mundo mejor para todos, igual que lo hemos conseguido ya para algunos. Es una grandísima alegría y un privilegio poder contar hoy en nuestro programa con una persona que dedica su vida, su tiempo y sus recursos también a defender y a promover la sostenibilidad desde su difícil profesión de abogacía. Hoy nos presenta una obra muy generosa, pero también muy necesaria, titulada Homo Responsabilis, y él es Luis Casals. Luis, antes de nada,
muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes en este momento también de tribulación para todos? ¿Y cómo está tu familia, antes de nada? Pues estamos bien, muchas gracias. Es verdad que son momentos difíciles, pero estamos bien, estamos bien. Y en este momento precisamente estoy agradecido, ¿no? No solo por esta oportunidad que me das de conversar contigo, pero también por el programa que haces. Yo creo que hay que dar las gracias a la gente que dedica espacio a los temas que tú tratas. Es muy importante que la sociedad en su conjunto dedique tiempo a esta reflexión tan necesaria y, por lo tanto, los muy pocos espacios que hay para hablar de estos asuntos tan vitales para la humanidad, pues son bienvenidos. Por lo tanto, las gracias te las doy yo, Ricardo, por este esfuerzo tuyo sostenido en este programa maravilloso. Pues muchísimas gracias. No tiene demasiado mérito, porque la verdad es que disfruto muchísimo haciéndolo. Creo en ello y además da sentido a mi vida, ¿no? Eso es algo que también intentas contarnos. Vamos a hablar de ello en profundidad a lo largo del programa y te pediremos también que comentes la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas. Pero esa posibilidad que tenemos todos de encontrar mayor sentido a nuestras vidas participando del cambio positivo, ¿no? Nos lo cuentas en Homo Responsabilis, ese libro que desde ya recomendamos a todos y muy especialmente en las fechas en las que intercambiamos regalos estas Navidades. Luis, ¿podemos dar más sentido a nuestra vida? ¿Está a nuestro alcance participando de ese cambio positivo? Sí, desde luego. Yo creo que hay formas de buscar esa trascendencia, ¿no? Hay mucha gente que busca de alguna forma ser recordada por los bienes que acumuló, por las obras que hizo, pero yo creo que hay una forma de dejar un legado más que tenga más efecto en las comunidades, en las generaciones venideras, que no es otro que trabajar en eso, en un proyecto colectivo de que las sociedades vayan mejorando. Y qué mejor legado le podemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que trabajar en pos de un futuro mejor, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sí, que es una fórmula que es fantástica para buscar ese sentido a la vida, para buscar el purpose que dicen los anglosajones y para de alguna forma ese sentimiento de trascendencia que tenemos los humanos, ¿no? Y que queremos que nuestra actividad en la vida pues se prolongue un poquito más allá. Estamos hablando con Luis Casals, que hoy presenta para todos en Emisión Cero su nueva obra Homo Responsabilis, valores, objetivos y acción para un mundo mejor, que parece que es lo que todos queremos conseguir. Vamos a dar una breve pincelada de la actualidad de nuestro gran tesoro común, que son las Naciones Unidas, y enseguida profundizamos en tu obra, Luis. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues sí, nos acercamos en Emisión Cero a la actualidad de nuestro gran tesoro común, que son las Naciones Unidas. Que no se nos olvide que en lo que estamos fundamentando el verdadero progreso de nuestra civilización humana, para que podamos empezar a llamarla mínimamente avanzada,
no es otra cuestión que el que hayamos sido capaces, que todavía supone un milagro pensarlo, ponernos de acuerdo para no matarnos a lo bestia como hicimos durante el siglo pasado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva. Más de 200 millones de personas que perdieron la vida, incluido la horrible tortura y genocidio del pueblo judío y todos los que estaban a su lado. Nos unimos en crear algo que conocemos y que es de todos, como Naciones Unidas, para poder vivir en paz y en armonía, y además para dedicarnos a cuidar lo que nos da la vida, que es la madre naturaleza, el ecosistema que nos da la vida en esta maravillosa nave espacial que nos lleva a lo largo y ancho del universo. No hace ni 75 años de ello, como no hace ni 75 años que ese otro pilar fundamental, y que además forma parte también de la esencia de las Naciones Unidas, fue el reconocimiento de que existen los derechos humanos y que toda persona de la familia humana debe tener la posibilidad de ejercerlos. Como decimos, el derecho a la vida, a tener alimento, atención sanitaria, acceso al conocimiento y a la educación, a una vivienda digna, a un trabajo también dignamente remunerado y seguro, y a podernos expresar y mover en libertad, entre otras cuestiones. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de pedir en Madrid reforzar la cooperación internacional para acabar con la pandemia del COVID-19. Lo ha hecho en un encuentro celebrado, como decimos, en Madrid, donde se ha aprobado una declaración que busca reforzar este sistema multilateral. A veces utilizamos palabras que se nos quedan un poco en el aire. No es otra cosa que la unión de voluntades de todos, de toda la familia humana y de todos los diferentes territorios y sus representados y representantes. Que podemos abandonar la crisis actual mediante sociedades y economías más sostenibles e inclusivas, y reinventando el modo en que cooperan las naciones. El 75 aniversario de las Naciones Unidas representa un momento de celebración para la organización, pero ante la actual crisis mundial debido a la pandemia del coronavirus, también invita a reflexionar profundamente, a desarrollar el pensamiento crítico y el diálogo constructivo, y debería de servirnos para alcanzar un compromiso significativo y un cambio real. Así lo ha dicho Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Querido amigo Luis Casals, ¿cómo resuenan en ti Homo Responsabilis y creador de Homo Responsabilis estas palabras de nuestro secretario general Antonio Guterres? Si no fuera él, parecerían que diríamos, hombre, pues es un soñador. Pues no, es quien está al frente de nuestras Naciones Unidas y por lo tanto alguien que cree que todo esto es posible. ¿Cómo resuenan en ti estas palabras, Luis? No, desde luego vamos avanzando, y el que no lo vea pues es que no quiere ver, ¿no? Hace 200 años, por ejemplo, el mundo era un lugar en el que vivían pequeños estados, naciones o incluso tribus que no tenían casi conocimiento ni estaban conectadas entre ellas, y hemos ido avanzando, y la ONU es un gran paso, es un foro en el que las naciones se encuentran con mayor o menor éxito en su empeño, pero donde al fin y al cabo hay un protocolo, se organizan, se debaten los asuntos, y por lo tanto eso es un paso más hacia esa unión de la humanidad que estamos persiguiendo todos, ¿no? Y con respecto a las palabras del secretario general, pues desde luego en el ámbito sanitario hemos visto todos que somos muy vulnerables, que no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, que todos los países tienen que trabajar unidos. Las enfermedades no conocen fronteras, y por lo tanto ese trabajo coordinado en pos de un objetivo común, que en este caso es la seguridad sanitaria, pues es evidente que es necesario. Tanto por la parte de los fondos, parece mentira que no tengamos un fondo con la cantidad de dinero que hemos gastado en cosas futiles, sin hablar del armamento,
rescate de bancos, etcétera, pero parece mentira que no tengamos un fondo internacional que inmediatamente pudiera resolver situaciones en tantos países sin recursos. Y luego podemos ir avanzando en ideas como, por ejemplo, la creación de un cuerpo sanitario internacional, ¿no? Tenemos unos cascos azules que pueden ir a una zona de conflicto en 24 horas. ¿Por qué no crear un cuerpo sanitario que sea capaz de desplazarse a una zona pobre en recursos y ayudar a la población inmediatamente, ¿no? Pero iremos avanzando, Ricardo. Durante el evento que se ha celebrado en Madrid, se ha aprobado la declaración denominada Juntos por un multilateralismo reforzado, impulsada por el Gobierno de España y copatrocinada por el Gobierno de Suecia. El documento es un llamado a la acción que busca fortalecer el sistema multilateral y hacer frente juntos a los grandes desafíos globales y construir un mundo más pacífico, justo, inclusivo y sostenible, como comentas, Luis Casals. En el texto se apuesta por una serie de medidas como mejorar el sistema de salud global, proteger nuestro planeta, reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás, construir la paz, la seguridad y la justicia, defender los derechos humanos y la igualdad de género, aprovechar la revolución digital y garantizar una financiación sostenible. Al leer esta serie y repasar esta serie de medidas, Luis Casals, se nos antoja que es algo que ya hemos conseguido en muchos lugares, como desde el que hablamos ahora mismo, en la Comunidad Europea y desde España, pero que todavía quedan muchos territorios que no gozan de este privilegio del ejercicio de los derechos humanos, de la justicia económica y de la paz social, Luis. Sí, desde luego. Todavía hay lagunas y hay muchos en los que los derechos son ilusorios, no es más que una declaración en un papel, y por lo tanto tenemos que seguir avanzando en ese campo. Yo creo que además esta llamada al multilateralismo tiene una razón de ser especial en este momento, y es que como consecuencia de la gran recesión que tuvimos a partir del año 2008, 9, 10, etcétera, pues realmente hemos sufrido fenómenos de proteccionismo, populismo y, en fin, de cerrazón en muchas partes del mundo, ¿no? Afortunadamente, algunos capítulos parece que se van cerrando, como es el caso del presidente Trump en Estados Unidos, pero otros están ahí, ¿no? Seguimos con líderes como Putin, Erdogan o Orbán, que lo que pretenden es encerrarse en sí mismo, que sus países se protejan y vivan un poco ajenos a lo que pasa en el resto del mundo, y ese es un fenómeno que debemos combatir y que es contrario a nuestro gran proyecto de mejora colectiva, el que tenemos todos entre manos, ¿no? Por lo tanto, creo que la llamada al multilateralismo es fundamental, no solo para resolver situaciones endémicas que teníamos, sino para luchar contra el retroceso que hemos vivido en algunas democracias que estaban ya consolidadas, ¿no? Son las palabras de Luis Casals Ovalle, que hoy presenta con nosotros su nueva obra Homo Responsabilis, Valores, Objetivos y Acción para un Mundo Mejor, un manual para convertirnos realmente en esa persona activa y proactiva y colaboradora para construir un mundo mejor entre todos, y que vamos a tratar en la segunda parte del programa en más detalle. La declaración del 75 aniversario de las Naciones Unidas resulta en sí misma, amigo Luis Casals, una hoja de ruta para salir de la crisis. La receta para el cambio que ha propuesto Antonio Guterres implica salir de la crisis mediante sociedades y economías más sostenibles, inclusivas, con igualdad de género y al mismo tiempo reinventado el modo en que cooperamos las naciones, y ha lanzado al aire una serie de nuevas preguntas con soluciones
en clave de eso, de estar todos unidos en torno a las Naciones Unidas. Y además, fíjate que absolutamente en sintonía con tu propuesta de Homo Responsables. Primero, la toma de conciencia de quiénes somos, qué hacemos aquí, qué podemos hacer para mejorar las cosas para nosotros mismos y para nuestros congéneres, pero también cómo hacerlo, que es muy complicado. ¿Cómo hacemos que las estructuras del multilateralismo sean a prueba de terremotos?, nos dice Antonio Guterres. ¿Cómo nos aseguramos de estar mejor preparados para cualquier crisis futura? ¿Cómo construimos mecanismos sólidos de gobernanza mundial mediante la cooperación internacional? Bueno, pues tenemos un primer proyecto, que es la Declaración, que ya cumple 75 años de las Naciones Unidas. Es muy fácil perderle la fe y la esperanza y el norte cuando no tenemos dónde asirnos, pero tenemos ese eje sobre el que poder pivotar y construir el desarrollo de nuestra civilización, que es ese acuerdo común de vivir en paz y en armonía y el reconocimiento que todos nacemos libres, iguales y tenemos unos derechos humanos. Luis Casals. Sí, sí, así es. Tenemos ya una base sólida que además ha ido evolucionando, ¿no? Porque a la Declaración de las Naciones de los Derechos Humanos, pues hemos ido incorporando otros elementos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también me parece una declaración, en este caso, de objetivos a los que queremos llegar, que nos ayuda. Estos fueron suscritos también por todos los países que componen la ONU, y por lo tanto ahí tenemos también una base común a partir de la que podemos construir. Y esa es la vía. Hay que ir sumando adhesiones y voluntades. Tendremos que ir darnos cuenta de todos de que no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, de que los grandes proyectos son colectivos. Hablamos de salud pública, hablamos de desigualdad, hablamos de protección del medio. Es decir, ya nadie puede resolver los problemas uno solo, ¿no? Los problemas globales son demasiado grandes para que los estados los vayan resolviendo y a la vez son demasiado concretos para que los gobiernos locales no se impliquen. Y fíjate, Ricardo, una paradoja muy de nuestro tiempo, que es que muchos países, sobre todo los que ahora están defendiendo esa vuelta al tribalismo y al proteccionismo, pues dicen que cuando se unen a grandes proyectos globales, como podría ser la ONU, pues pierden una cierta identidad y pierden independencia. Pero lo cierto es que es al revés. La única forma en este mundo conectado de hacerse oír, y Europa es una buena prueba de ello, porque la Unión Europea es una unión de pequeños países que no tendrían tanta voz en el mundo ni tendrían tanta fuerza si no se hubieran unido, ¿no? Entonces, a mí me parece una gran paradoja. La única forma realmente de tener una palanca y fuerza en el mundo es unirse en este tipo de proyectos. Nos lo propones en tu obra Homo Responsables, Valores, Objetivos y Acción para un Mundo Mejor. La posibilidad de seguir avanzando en el ejercicio de una política con conciencia, con alma y responsable también. Y en la medida de lo posible, cada vez más ausenta de partidismos y localismos. España, a través de nuestros representantes de turno y elegidos por todos, pues hemos decidido expresar que no podemos cuestionar el multilateralismo, como estás diciendo, Luis Casals. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pues se ha expresado en estos términos. No es el momento para cuestionar el multilateralismo, y que las generaciones venideras nos van a juzgar por nuestra capacidad para afrontar este reto de estar todos más unidos que nunca.
Debemos trabajar juntos por una globalización más sostenible y justa que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres, así lo ha dicho. Además de España y Suecia, a esta declaración en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, pues ya se han adherido, y esperamos que sean todos, como todos los países miembros de las Naciones Unidas, pero de momento lo han hecho expreso Bangladesh, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Jordania, Senegal, Sudáfrica, Túnez y también Nueva Zelanda a través de sus máximos representantes. Bueno, no debería ser de otra manera, porque al final lo que estamos haciendo es construir un mundo mejor para todos, no solo para algunos, que ya gozamos de ese privilegio del ejercicio de los derechos humanos, sino para todos. Llegados a este punto, Luis Casals, amiga y amigo que hoy también nos acompañas en nuestro programa. Bueno, pues vamos a ver si lo encuentro por aquí. Voy a propiciar una tonadilla que me permito cantar en tu honor. Luis, ya sabes que me gusta también pues apuntarme a la expresión artística cuando puedo, y es una canción que te dedico especialmente a ti y a todos los que hoy nos acompañáis, para presentar tu nueva obra Homo Responsabilis. El mensaje, para los que no habláis inglés, pues es que, claro que sí, que podemos construir un mundo mejor, el que imaginamos. Primero tenemos que tomar conciencia, imaginar qué mundo queremos para todos e ir a por ello. Con todo el cariño, Luis, Million Dreams, Million Dreams. I close my eyes and I can see the world that's waiting out for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we decide. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision
of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you bring me along to the world I see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Every night I lie in bed, don't care if they call us crazy. Every night I lie in bed, the brightest colors filled my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we gonna make. World we're gonna make. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Nuestra especie, Homo no tan sapiens, debe evolucionar como cualquier otra. Esta vez no para adaptarse al medio, sino para impulsar la profunda transformación que el planeta está pidiendo a gritos. La policrisis que padecemos de valores, económica, ecológica, social, energética, institucional, política, de liderazgo, amplificada por la pandemia del COVID-19, nos obliga a repensar el actual modelo socioeconómico. Más que en una época de cambio, que, como decía Heráclito, es lo único constante, estamos ante un cambio de época. Tenemos por primera vez en la historia los recursos necesarios para construir entre todos un mundo sin pobreza extrema, con menos desigualdades, más seguro y respetuoso con la naturaleza. También tenemos consensuado un plan maestro, reflejado en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el proyecto colectivo de mejora solo es posible si actuamos desde la responsabilidad como virtud de virtudes. Si Homo Responsabilis se abre paso y toma el timón de la nave Tierra. Pero, ¿cuáles son las palancas del cambio? ¿Qué principios y valores deben guiarnos? ¿Cuáles son los retos más importantes que tenemos por delante? ¿Qué es lo prioritario? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer entre todos como sociedad? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo? Homo Responsabilis desgrana las claves del cambio social y muestra el camino para transitar hacia un futuro mejor. Un destino al que solo llegaremos reforzando nuestro compromiso ético, fijándonos metas y actuando como agentes de cambio. Porque, como dijo Jean-Jacques Rousseau, lo bueno no es sino lo bello puesto en acción. Pues queda muy bien expresado y desde luego lo que apetece es profundizar en el pensamiento de Luis Casals Ovalle, abogado que ejerce en un despacho de mucho prestigio internacional, desde el que promueve la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial. Además, colabora habitualmente con organizaciones sin ánimo de lucro y como profesor en diversas instituciones universitarias. Nació en los Estados Unidos y ha vivido en Chicago, también en Barcelona, en París, en Madrid. Viaja sin parar y ello contribuye a la mirada global y sistémica que ofrece en esta obra que hoy tenemos la alegría de ver ya publicada
Homo Responsabilis, valores, objetivos y acción para un mundo mejor. Muchísimas gracias, Luis Casals Ovalle, por estar hoy en el programa. Muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo y tu pensamiento a crear una obra tan necesaria, cargada además de ilusión y de esperanza, pero también de herramientas que nos permiten llegar a ser seres más felices por ser Homos Responsabilis. Luis Casals, ¿por qué Homo Responsabilis? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido tu camino para llegar a la determinación de compartir generosamente con todos que sí, que podemos ser esos Homos Responsabilis que hacen un mundo mejor para todos, Luis? Pues la verdad es que fue un ejercicio de ordenar mis ideas, ¿no? Yo creo que, como has dicho, soy abogado y a mí donde veo la claridad es en la palabra. Entonces me pasa muchas veces, siempre me ha pasado, que tengo que acabar escribiendo lo que pienso para poderlo, digamos, de alguna forma acotar, ¿no? y darle cierto sentido. Entonces, no es más que un ejercicio de poner en orden una serie de pensamientos, reflexiones e ideas a lo largo de mucho tiempo. El germen, desde luego, viene de mucho atrás. Yo me gusta recordar, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que mi padre nos decía cuando éramos pequeñitos, pero que las tengo grabadas aquí. Él era médico y bueno, tenía una sensibilidad especial por estos temas, ¿no? Nos decía, por ejemplo, cuando no comíamos algo en la mesa, no nos gustaba tal, nos recordaba siempre que cada 4 minutos muere un niño de hambre, ¿no? Y ese tipo de pensamientos, pues yo creo que fue creando un pozo que yo te diría que rebosó con la paternidad, donde muchos de nosotros tenemos esa sensación de responsabilidad aumentada y que se convierte en una responsabilidad transgeneracional, ¿no? Esa idea de, oye, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, pues la suma de todo eso al final te lleva, en mi caso, a acabar ordenando una serie de ideas y reflexiones, en este caso en forma de libro, ¿no? Y ese es el resultado, que por cierto, leyendo tú la sinopsis, queda mucho más elegante, porque con esa voz poderosa y radiofónica que tienes, me ha encantado. Lo he leído muchas veces, pero me ha encantado oírtelo a ti. Gracias, Ricardo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. La verdad es que lo hago desde el cariño, el aprecio y la admiración. En la obra Homo Responsabilis, que ya tenéis todos disponibles en vuestra librería de elección y a través también de los dispositivos conectados en la versión electrónica, nos haces múltiples propuestas, además cargadas de magníficas citas. Una primera es la tomar conciencia dónde estamos, ¿no? Hacía referencia a lo que os decía tu padre, como nos sucedía a la gran mayoría de nosotros, el dotar de conciencia a tus hijos por lo que es verdaderamente importante, y es disfrutar de lo que tienes, pero atento a que hay otras personas que todavía no acceden a ese disfrute, y hacer lo posible para que así sea. Y nos hablas de una cuestión fundamental de los valores. Fundamentar nuestra aproximación a la realidad, pero desde la ética, para luego también decirnos pues cómo podemos poner en práctica el deseo de hacer un mundo mejor. Cuando hablamos de valores, podemos asociarlo directamente a cuestiones de moralidad, muchas veces, y lógicamente también asociadas a la propia religión, y ni qué decir tiene pues que el desarrollo de nuestra civilización estaba cargada también de esos valores de las diferentes religiones, y muy concretamente también del propio humanismo cristiano. Es lo que inspira también pues esa declaración de los derechos humanos, pero tú has eludido totalmente cualquier referencia a las religiones, pensando que ese Homo Responsabilis lleva
la conciencia, ¿no?, ya impresa en sí mismo. Sí, yo creo que esos valores de los que estoy hablando son seculares en el sentido de que deberían funcionar como un sistema operativo común para todo ser humano, con independencia de la religión que profese o de la que no profese. Y en ese sentido, por eso pienso que, sin prescindir de la religión, que, como digo en el libro, sí tiene un gran bagaje y tiene una gran tradición que podemos utilizar. Pensemos que las grandes tradiciones religiosas, pues todas nos dan mensajes muy positivos en ese sentido. La regla de oro, esa que nos dice que no hagas a los demás aquello que no quieras que te hagan a ti, o a la inversa, trata a los demás como quisieras que te trataran, pues está presente en todas las grandes religiones, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un bagaje que hay que aprovechar, espiritual, en las religiones, y también me parece que hay que pedirles un esfuerzo, y así lo digo, ¿no? Demasiadas veces pues han sido fuente de conflicto, cuando no de guerras, ¿no?, abiertamente. Entonces, yo creo que como un estamento más hay que pedirles responsabilidad, y dentro de que cada una pues tenga sus principios y sus dogmas, pues me parece muy interesante pedirles que se unan al barco, ¿no?, de la responsabilidad, y de que nos ayuden a construir un mundo mejor también. En Homo Responsabilis, tu nueva obra, Luis Casals, inicias con un sentimiento positivo, ¿no?, y que alimenta la esperanza. Es un sentimiento propio que tú tienes de que las cosas están cambiando para bien, de que vivimos un momento de cambio hacia lo mejor, hacia la abundancia, no solo para algunos, sino para todos también, en ese estado de bienestar, entendiendo la abundancia como el ejercicio de los derechos humanos. Tú, hombre viajero y cosmopolita, sientes que esta es una realidad y que ese germen y gran pilar del desarrollo de nuestra civilización, de el mutuo acuerdo por vivir en paz y en armonía de las Naciones Unidas, está más vivo que nunca, Luis. Sí, yo creo que sí. Yo me remito a los hechos, ¿no? Yo creo que objetivamente vamos mejorando en muchos indicadores. En temas de pobreza, cada día sale, haciendo este paréntesis de la COVID-19, ¿no?, que ha parado los progresos, pero definitivamente cada día hay menos gente que vive en la miseria, aunque sigue siendo mucha. Cada día hay menos mortalidad infantil. En fin, cada día hay más democracias en el mundo. Quiero decir que los indicadores están ahí y objetivamente vamos avanzando, ¿no? El amigo Punset decía, en una de sus frases geniales, decía que cualquier tiempo pasado fue peor, y es verdad. Si nos fijamos en estos indicativos matemáticos, por así decirlo, es verdad que vamos avanzando, pero también es cierto que lo hacemos muy lentamente. No hay ninguna razón ahora objetiva, con los medios que tenemos, económicos, logísticos, etcétera, para que no avanzáramos más rápido. Y esa es la segunda derivada, ¿no? Entonces, sí tener conciencia de los avances, porque no nos vamos a fustigar todos los días, pero también reclamar avances más rápidos y más enérgicos, ¿no? Y luego hay una cuestión que me parece fundamental, y es que aquí lo único que funciona es la actitud positiva, en el sentido de que tenemos que ser capaces, como tú decías antes, de imaginar un mundo mejor. El que no es capaz de ver un camino hacia el que ir y fijarse en un objetivo, pues es imposible que avance, ¿no? El pensamiento negativo, el cinismo, en fin, no te lleva a ningún lado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa actitud positiva es muy importante para seguir avanzando. They might say we are crazy, decía
la canción con la que hemos introducido. Exacto. Bueno, lo decía John Lennon también, quizá penséis que soy un ingenuo sonador, pero no estamos solos en esto, Luis, somos la gran mayoría. Fíjate que hasta se ha pronunciado esa gran mayoría también en tu país de nacimiento, los Estados Unidos, por lo que también personalmente te felicitamos por recobrar la cordura y en este caso la esperanza y el camino de la unión, de la paz y de la libertad en forma de un nuevo presidente y una vicepresidenta estupenda que es Kamala Harris, y Joe Biden y Kamala Harris, así que fantástico. Tu libro Homo Responsabilis va dirigida a todas y a todos, pero muy especialmente creo entender entre líneas que especialmente a las personas cuyas decisiones influyen o nos influyen a todos, es decir, intentas influir también entre los que influyen. Hay que nos dices, ¿no?, tomar conciencia de las posibilidades que tenemos a nuestro alcance cada uno en nuestro lugar, pero especialmente, claro, las personas cuyas decisiones pues nos afectan a todos. Y teniendo muy presente también que estamos de paso, ¿no? Lo mencionas, y es esa posibilidad de dar sentido a una vida que, lo queramos o no, tiene un principio y tiene un final. Y por lo tanto nos abocas a la acción, ¿no? Mencionas la cita de Gaspar Melchor de Jovellanos, el momento de la luz en la oscuridad, también con la ilustración. Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbuja de jabón si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción. Ay, amigo, pero si no sabemos cuál es esa acción. Bueno, pues tú nos dices que sí, que tenemos las herramientas y además el plan para seguir adelante en ese establecimiento de una sociedad de abundancia libre y en paz para todos. Y haces referencia pues a algo que no hay que inventarse, sino que ya lo tenemos ahí, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, es verdad que son unos objetivos que hay que aterrizar y por los que hay que luchar todos los días, ¿no? Fíjate que han pasado ya 5 años desde que se formularon, fue en 2015 para la quincena del 15 al 30 y realmente estamos muy lejos de que se cumplan, ¿no? Si además añadimos situaciones como la pandemia que estamos viviendo, pues ello nos aleja más. Pero por eso digo que hay que aplicarse y hay que actuar, ¿no? Yo creo que hay una gran distancia entre las grandes declaraciones y los hechos del día a día, y por lo tanto tenemos que ser capaces de acortar esa brecha. Y sí, en el libro propongo varias líneas de actuación, ¿no? Yo creo que esto es un esfuerzo combinado, que todos estamos llamados a aportar un poquito, y ahí dejo entrever que todos tenemos una responsabilidad y que todos podemos aportar y tener un papel en esta sociedad mejor que queremos construir, ¿no? Entonces ahí hablo desde nuestra actitud como consumidores responsables, nuestra actitud cuando votamos, cuando escuchamos determinados medios como el tuyo, que es lo que debería hacer mucha gente, cuando participamos en manifestaciones públicas y nos unimos a movimientos, cuando utilizamos lo que yo llamo nuestro carro de combate, que no es más que el carro de la compra, pero el consumidor es muy poderoso. Cuando tú le dices a las multinacionales que no quieres comprar determinados productos y las ventas bajan, las multinacionales toman buena nota y cambian su forma de producir y de distribuir, ¿no? Por lo tanto, el mensaje es como tú dices. Me gusta también un pequeño símil que hago con respecto a nuestro papel en el mundo, y me gusta compararlo con un panal de abejas, ¿no? En el que las abejas, que tienen distintos roles, pues tenemos a las obreras, tenemos a las guerreras, tenemos incluso a la reina, ¿no? Es una comunidad donde no hay igualdad
igualdad, pero todos se respetan, nadie quiere estar por encima de otro y tienen una misión fundamental. La primera es cuidar a las larvas, nutrirlas y por lo tanto ayudar a esa siguiente generación y sobre todo cuidar de la colmena. Ese es el principal cometido de las abejas, ¿no? Y me gusta pensar que podríamos verlo así y que salvando las distancias podríamos ocuparnos de nuestra colmena, que es única, como hablábamos antes, en la que vivimos todos juntos y que tenemos esa misión de preservar porque estamos de paso. Después de nosotros, abejitas, vendrán otras abejitas y esa es una fórmula, como te comentaba, de buscar trascendencia y de contribuir al bien común. Hay cuestiones que escapan a nuestro alcance, pero la de eludir la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles hemos descubierto que es fundamental para preservar ese entorno natural. Tú eres una persona que ha dejado ya de transportarse en su vehículo personal quemando el combustible fósil, con lo cual sabes que es posible y también animas a los demás a hacer lo propio. Quizá podemos ir más rápido que las propias normas que vamos generando. El primer ministro del gobierno del Reino Unido ha anunciado la prohibición, porque sabemos que mata a las personas de una en una y acaba con la vida tal y como la conocemos en el planeta, de los vehículos de motor de combustión para tan solo dentro de 10 años. Para dentro de 5 años ya territorios como Noruega o Holanda así lo han anunciado también. Pero nosotros, ciudadanos, podemos, como tú lo estás haciendo también, pues avanzar en promover ese cambio positivo, en este caso, en lo que es preservar nuestro ecosistema, evitando la quema de combustibles fósiles. Luis, y nos quedan 2 minutos. Sí, está claro. Y tú lo sabes bien, que me introdujiste a la movilidad eléctrica, cosa que te agradeceré toda la vida, porque la verdad es que es una maravilla por todas las razones, pero la más importante es la que tú cuentas. Son buenas noticias. ¿Cuánto me alegro? ¿Te acuerdas que te decía? Digo, quizás solo te arrepientas una cosa, y es de no haberlo hecho antes. Pues mira, qué alegría. Os digo pues a todos lo mismo. Sí, perdona. No, acertaste y te iba a decir que son buenas noticias, ¿no?, las que llegan de Reino Unido, pero efectivamente no olvidemos nunca que los poderes públicos la mayor parte de las veces se mueven por la presión ciudadana. En el Reino Unido, por ejemplo, ha sido la presión de muchos movimientos la que al final ha hecho que un partido, en este caso conservador, pues haya adoptado esa decisión, ¿no? Por lo tanto, volvemos al punto que estábamos tocando hace un rato del poder que tenemos, ese poder ciudadano que está ahí, que es real, que es tangible y que cuando nos organizamos, y ese es el gran reto, ¿no?, cómo organizarnos como sociedad, pues tenemos esa capacidad de cambio y de presionar a los políticos para que tomen medidas como esta, que es muy positiva. Pues os recomendamos que os acerquéis al pensamiento y a las propuestas de Luis Casals Ovalle con su Homo Responsabilis, valores, objetivos y acción para un mundo mejor. Podéis adquirir el libro en vuestra librería de confianza o también a través de los dispositivos conectados, tanto en la versión de papel como en la versión online. Luis Casals, muchísimas gracias por tu generosidad y por esta propuesta para ayudarnos a ser mejores personas y ser más felices, que no es otra cosa, ¿no?, eso de Homo Responsabilis, Luis. Sí, al final son conceptos conectados. Buscamos la felicidad constantemente, pero esta es una vía que yo propongo para llegar ahí, ¿no? Gracias a ti, Ricardo, por tu tiempo, de nuevo por dedicar tiempo, recursos a estos temas que son vitales para toda la humanidad. Muchas gracias. Gracias a ti, ya sabes cómo me gusta decirlo a mí, paz y amor para todos, que llevéis una vida saludable y sostenible. Y este es el cierre de nuestro programa, también dedicado a todas vosotras y vosotros, y muy especialmente a ti, Luis Casals, para que sigas creando obras que nos ayuden a hacer un mundo mejor para todos, como este Homo Responsabilis, porque all we need is love, Luis.
All we need is love. Yes, my friend. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, amigos. Otro para ti. Emisión Cero. Ahora en todos los dispositivos conectados.